proceso. Recuerda que estamos en un periodo de ajuste, estamos viendo el año 1823 al año 1830, 1829 aproximadamente. Estamos trabajando todo esto que es el periodo constitucional, de ensayos constitucionales o anarquía política, como también se le ha denominado. Todo esto va a terminar cuando se va a polarizar la situación, es decir, se van a formar dos bandos que van a crear una guerra civil. Esta guerra civil se va a definir a partir del año 1829, 1830, cuando se produce la batalla del Ircay. Aquí nosotros lo que tenemos es la existencia de dos grandes frentes. Por una parte están los pelucones, estanqueros y o'higginistas, que forman un frente común, y por otra parte están el otro grupo que es más de tendencia liberal. Si tú te das cuenta, en este periodo tanto los conservadores como los liberales trataron de ir imponiendo sus constituciones. Si tú miras la primera constitución, la constitución del año 1823 que acabamos de revisar, claramente es una constitución más conservadora. Pero la constitución federal y la constitución liberal obviamente son del otro grupo, de la otra tendencia. Por lo tanto, tú lo que tienes es que dentro del grupo que dirigía al país, esto quiero que te quede muy claro, dentro del grupo que dirige al país, de la élite, así se llama, la élite que dirige al país, hay dos grandes bandos. Unos son más de tendencia liberal y los otros son más de tendencia conservadora. Por lo tanto, lo que tenemos en esta guerra civil de 1829 con la batalla del Ircay, que es la batalla final de este proceso, es la gran pugna que hay entre conservadores y liberales. Finalmente, los conservadores van a lograr imponerse en este territorio, van a lograr, ¿no es cierto?, generar que sus ideas sean más fuertes en el país, y de ahí en adelante uno de sus representantes, que en este caso es Diego Portales, va a dar inicio a todo lo que es un periodo político más bien conservador. Entonces, ¿cómo vamos a salir de todo este periodo de desorden, de anarquía, de propuestas de constituciones? Con una guerra civil, y en esa guerra civil van a triunfar los conservadores, dando vida a lo que va a ser posteriormente el periodo o la época conservadora o la época de los decenios. Como te dije, los conservadores, estanqueros y o'higginistas, estanqueros eran las personas que tenían un estanco, es decir, todas aquellas personas que tenían el derecho a comercializar un determinado producto dentro de los territorios nacionales. Diego Portales era un estanquero. No me voy a detener mucho en la figura de Diego Portales, porque tú también lo tendrás que investigar posteriormente. Diego Portales era un estanquero, es decir, un comerciante, que tenía a cargo el estanco del tabaco, es decir, Diego Portales, con su compañía que se llamaba Portales ICA, eran quienes tenían el derecho a comercializar el tabaco en estos territorios. Por lo tanto, Diego Portales no era un político en sí, sino que más bien era un comerciante que se interesa por la política en la medida en que estaba viendo que el país no funcionaba bien. Como no funcionaba bien, obviamente él no podía llevar a buen puerto y llevar a buen término todo lo que eran sus negocios. Por lo tanto, Diego Portales se interesó en la política para tratar de organizar estos territorios y permitir que el país, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del comercio, surgiera y se moviera bien. Por lo tanto, él va a crear hacia el año 1833, él en compañía de otras personas interesadas en ordenar el país, va a crear una constitución. Y esa constitución, ¿no es cierto?, va a ser principalmente una constitución que representa a uno de los sectores de la clase dirigente. Se legitima, por lo tanto, como dice ahí la imagen, un nuevo estilo de gobierno, donde se planteaba que la autoridad debería ser fuerte, autoritaria e impersonal. Diego Portales planteaba que al presidente de la República había que obedecerlo, no por quien fuese el presidente, si era A, B o C, sino que había que obedecer la figura autoritaria y fuerte del presidente. Como planteamos ahí, la Constitución de 1828, ¿no es cierto?, planteaba la prohibición de ser reformada con anterioridad a 1836, pero los nuevos gobernantes y los nuevos dirigentes de esta élite, ¿no es cierto?, este grupo que dominaba el país, entre ellos Diego Portales, prevén dificultades para llevar el control del país con éxito si no se modifican los plazos. Es decir, nuevamente tenemos que la Constitución es la que determina las acciones de los políticos, de las autoridades, presidentes dentro de un país. Por lo tanto, era muy importante para ellos modificarla, emprendiendo una campaña tendiente a predisponer a la opinión pública respecto a la necesidad de una nueva Constitución. Por lo tanto,
finalmente, ¿no es cierto?, y a partir de lo que es la ciudad de Santiago se va a proponer la modificación de esta Carta de 1828 y se va a crear la Constitución del año 1833, una constitución portaliana, ¿no es cierto?, donde Portales coloca todas sus ideas de gobierno y donde determina que el país tiene que gobernarse de manera fuerte y autoritaria para ordenar este territorio y posteriormente, si el país logra subir sus niveles de civilidad, de entendimiento, poder plantear una democracia más abierta. Pero según Diego Portales, para esta época había que crear un gobierno fuerte, autoritario, que le pudiera dar gobernabilidad al país, de tal manera que el país funcionara bien. De esta manera entonces estamos terminando este periodo que se conoce como el periodo de la anarquía política, ensayos constitucionales, ¿no es cierto?, o también denominado de aprendizaje político. Bien, acá tenemos algunos personajes que no te voy a describir quiénes son, sino que forman parte de la actividad. En la actividad que quiero que hagas, me tienes que decir quiénes son cada uno de estos personajes, quienes le van a dar vía al periodo político posterior a esto. Aquí tenemos personajes que han creado constituciones, personajes que han gobernado el país, y esto tiene que ver principalmente con una actividad de reconocimiento. Tú me vas a decir quiénes son los de las imágenes y me vas a dar una breve biografía de qué significa cada uno de ellos para el país, si gobierna, no gobierna, cuándo lo hacen, entre qué años, cuáles fueron sus ideas principales, de manera muy breve, además de la actividad que va a llegar por mail a la página oficial del programa EAR Chile. Que esté muy bien, nos vemos y hemos terminado el periodo de los ensayos políticos. Posteriormente, en la otra unidad, vamos a ver el periodo de los decenios o de los gobiernos autoritarios. Ahí te di una pequeña clave para que puedas investigar el nombre de estos personajes que están en la pantalla. Que esté muy bien.